Son las 5 de la tarde con 46 minutos. Hoy voy a platicar con una persona muy especial por todo el contexto que le rodea, desde su nacimiento e incluso antes de este. Y es que pues también los lugares donde ha vivido y estudiado, el mundo de la cultura en el que se ha desarrollado, en fin. Victoria Fernández Samudaeva, concertista, maestra de padre cubano y madre soviética. Ella nació en la Unión Soviética, ella también nació en la Unión Soviética, vivió y estudió en Odessa, Ucrania también, y en México. Se casó con un español y actualmente vive en Madrid. Y ella, tengo entendido, adoptó por la nacionalidad española. Su panorama del caso Rusia-Ucrania, pues según lo que previamente estuve platicando con ella, es amplio, da muchas luces y tiene su parte vivencial, por supuesto. Ella nos dará su punto de vista y su vivencia de lo que sucede en aquella parte del mundo y que nos afecta a todos, en todo el globo. Y que a ella misma la pone, pues de alguna manera, entre la espada y la pared, porque tiene gente que quiere de uno y otro lado del conflicto. Victoria, ¿cómo estás? Me da gusto que hayas aceptado venir a platicar aquí pues a fondo. El gusto es totalmente mío y la verdad no me esperaba esta invitación y es un honor estar aquí con usted en este programa. Pues fue de una manera así casual que nos encontramos y que surgió esto, ¿no? Victoria está de vacaciones por acá, tiene un mes ya, me dices, ¿no? Sí, exactamente un mes estoy aquí. Estás aquí con tu hija, mi hijita. Con tu hijita. Tu esposo se quedó en España. En España. Que trabaje, pues, hombre. Bueno. Sé que tu nacionalidad oficial es española, como acabo de mencionar. Para el día de hoy. Sí. Pero tu padre es cubano, tu mamá es rusa, tú naces en Rusia, estudias en Odessa, Ucrania, has vivido en México, o por lo menos pasado largas temporadas como ahora que vienes a visitar a... No he vivido. ¿Has vivido? He vivido 8 años aquí. 8 años. Sí. Ahora vienes a visitar a tus ahora padres. Sí. La pregunta es, ¿de dónde te sientes? ¿De dónde me siento? Me siento del mundo, me siento la hija de mis padres. Ahí donde están ellos, ahí me siento bien. Así de simple. No puedo... Yo creo que es cuestión de un posicionamiento en la familia, ¿no? De tener una manera de pensar más amplia. Y mis padres tuvieron la inteligencia, o no sé, bueno, yo creo que la inteligencia de inculcarnos a nosotros que el mundo es grande y que nosotros mismos podemos escoger dónde queremos vivir. Y en cierta manera es lo que estamos persiguiendo porque somos 3 hijos y todos vivimos en diferentes partes del mundo. Sí, sí. Y casados todos con parejas de diferentes partes del mundo. ¿Tienes 2 hermanos más? Tengo un hermano menor. Ajá. Que vive en Rumanía, casado con rumana, y tengo una hermana mayor casada con un italiano y que vive en Malta. Ajá. Entonces, yo en España, mis padres aquí, y bueno, toda la otra familia es también por todo el mundo. Pues para reunirse en la Navidad o complicadísimo. En el año nuevo es muy complicado. Muy complicado. ¿No? Pero ¿Cuánto es la última vez que se reunieron todos? No fue tanto tiempo porque mis padres han tenido, digamos, hicieron un sacrificio y vinieron a estar con nosotros. Todo, básicamente es un medio año del año pasado, porque entre la pandemia y todo no nos vimos por mucho tiempo. Y entonces ellos decidieron, pues ya que los niños están allá, pues vamos para allá. Y no nos pudimos reunir todos juntos al mismo tiempo, pero ellos sí pudieron vernos a todos nosotros en un tiempo corto y estar con nosotros un buen rato. Y eso fue fantástico. Pero así en conjunto, creo que la última vez nos reunimos en Cancún. Hace mucho tiempo. Mira, nada más. No es fácil. ¿Y tu español lo percibo más acubanado que castellano de España? Pues yo creo que es una mezcla. Ahora que estoy un mes aquí, ya se me está quitando el acento español. Y choco. Y se me está regresando, estoy rebobinando otra vez al sale y todo, en vez de vale. Sí,
Con que hable castellano es suficiente, creo. Me entiende de todas maneras. Oye, Victoria, naciste soviética, porque todavía era la Unión Soviética cuando tú naciste. Tus padres se conocieron en un avión. En un avión que iba a la Unión Soviética. No, es una historia súper bonita, muy romántica. A ver si algún día escribo un libro que describa toda la historia de amor de mis padres. Mis padres se conocieron literalmente en un avión cuando mi padre viajaba y mi madre desde Odessa, precisamente. Mi mamá viajaba a Volgogrado y mi papá viajaba con una delegación de vietnamitas chiquititos. Viajaba con ellos acompañándoles. Iban, creo que a Kiev o a Moscú. Entonces hubo un problema del tiempo porque era invierno y tuvieron que bajar el avión en Rostov-Don. Y ahí mi papá inmediatamente en el avión se fijó vio a mi madre inmediatamente porque mi mamá llevaba una bolsa con naranjas. Y claro, el cubano ve las naranjas, se quedó mirando las naranjas y luego vio a mi madre, que guapísima. Y a partir de ahí, mi padre no ha dejado a mi madre. Era conquistando. La naranja y la flor de la naranja. Correcto. Esa era Irina, ¿no? Sí. Oye, y bueno, entonces tu padre fue a estudiar de Cuba a la Unión Soviética. Sí. Y la pregunta es, ¿te pesa que haya desaparecido la Unión Soviética? Sí. ¿Por qué te pesa eso? En primer lugar, por la paz que se vivía, por el entendimiento que se vivía, por la no igualdad material, sino una igualdad humana. Existía una igualdad humana. Las personas no se distinguían por sus raíces, por su raza, por su color de pelo, simplemente eran personas. Podías conocer, eran soviéticos los que viven en Siberia, igual que los que viven en Kazajstán, los que viven en Pribáltica, todos eran soviéticos, todos hablaban ruso, aparte de sus idiomas. Eso es un tema muy interesante. Y vivíamos en por lo menos nosotros como niños, yo estudié en una escuela de la embajada soviética en Cuba. Y entonces nosotros nunca teníamos entre los niños, nunca teníamos ningún tipo de... no nos dividíamos. ¿De qué edad tenías cuando viviste en Rusia? Bueno, yo nací en Unión Soviética y ya con creo que 4 meses mi mamá voló a Cuba, luego con el nieto a Rusia y siempre viajábamos. Mis abuelitos venían a Cuba porque adoraban Cuba, pero estudiamos. Mi mamá también con mi padre hicieron también un esfuerzo muy grande para que nosotros tengamos los 2 idiomas. Nosotros estudiamos en 2 escuelas. Estudiamos en la escuela de música cubana y la escuela de asignaturas académicas era de la embajada soviética. Aceptaban a los niños de matrimonios mixtos. Y era una escuela enorme con un sistema muy bueno educativo. Has hablado de igualdad y cómo te sentías y por qué te pesa que haya desaparecido la Unión Soviética, pero también se habla y se dicen muchas historias sobre represión, sobre limitaciones, sobre problemas de ese tipo en la Unión Soviética. Sí, no vamos a discutir, no vamos a decir que eso no lo hubo. En algunas épocas más, en otras menos. Pero también podría decir que hoy en día casi en todos los países existe. Simplemente igual no se habla de la misma manera, ¿no? Sí que hubo Unión Soviética ese tipo de problema de control. Pero es que si verlo desde un punto de vista geopolítico, estamos hablando de un país más grande del mundo. Un país donde precisamente la diversidad de las culturas, diferentes etnias, diferentes ideologías y diferentes religiones conviviendo juntos, vamos a ser honestos, se necesitan reglas, se necesitan leyes, se necesita más control. Y entonces, en cierta manera, eso era uno de los, de los pasos por los cuales se tomó un poquito más fuerte el sistema político, ¿no?, del país. Pero al mismo tiempo también no podemos olvidar que Unión Soviética sufrió una grandísima guerra, de hecho 2.
guerras muy grandes, muy fuertes, las cuales desgraciadamente trajo muchos detalles negativos. Entonces, siempre la posguerra siempre fue muy complicada. El recuperar otra vez la vida normal en el país fue muy difícil. Y en cierta manera, pues, el gobierno de aquella época optaban por este tipo de, no sé cómo llamarle, ese juego, digamos, ese tipo de movimiento político, ¿no? Más, que restaba libertades. Claro. Restaba algunas libertades, sí, total. A ver, Victoria, tú naces y en Rusia viajas continuamente entre Rusia, entre la Unión Soviética y Cuba. Pero, ¿qué pasa cuando naces? Tu acta de nacimiento te da una nacionalidad. ¿Qué nacionalidad te da? En mi pasaporte, cuando estás pequeñita. Sí, cuando estoy pequeñita, de hecho, a los niños simplemente lo inscriben en el pasaporte de la madre, punto. No le dan una nacionalidad. Lo inscriben en el pasaporte de la madre y eso es suficiente. ¿Y cuándo eliges tú la nacionalidad? No eliges, simplemente depende de donde tú vives, te dan la pero más nacionalidad. Adelante. A los 16 años, como yo estaba viviendo en Unión Soviética, estaba viviendo precisamente en mi ciudad natal, Volgogrado, fui a recibir mi pasaporte y como yo nací en Volgogrado, pues me dieron la nacionalidad rusa. ¿Qué es lo que pasa? En Unión Soviética, el pasaporte se le otorgaba una nacionalidad dependiendo de la región en donde nació, la república en donde nace. Pero es un pasaporte soviético con nacionalidad tal. Por ejemplo, mi abuelito, él nació en Kharkov, tenía nacionalidad ucraniana, pero pasaporte soviético. Entonces, porque no era un detalle que, digamos, influenciaba de alguna manera en su vida cotidiana. Era un país completo. Sí, daba igual de dónde venías. Como no me da un pasaporte por Tabasco, sino por mexicano, México. Y ya está. Ahora, cuando hoy eres una ciudadana española, ¿por qué decides la nacionalidad española cuando tenías la nacionalidad rusa? A ver, me casé hace ya 17 años. Entonces, claro, al casarme me fui a España. Y es curioso, pero estuve 12 años, estaba con el pasaporte ruso, viviendo en España con tarjeta de residencia permanente, ¿no? No lo van a creer, pero una vez, cuando voy a hacer la prórroga de mi documento, sale el juez que me hace la prórroga y me pregunta, ¿y tú por qué no tienes la nacionalidad española? Dije, porque me siento cómoda estando así, que no pasa nada. Es que es un poco raro, tu marido es español, tu hija nació en España, es muy raro que tú no tengas nacionalidad española. Te aconsejo que lo hagas de esa manera. Y bueno, lo hablamos con mi marido y me dice, mira, igual está bien porque así también tienes más libertad de viajar. Pues me encanta viajar, ¿no? Con el pasaporte ruso es más complicado porque en algunos países necesitas optar por visas. Y con el pasaporte español no. Y por esa razón, hace apenas 3 años yo obtuve la nacionalidad. Apenas 3 años obtuve la nacionalidad española. Y bueno, está muy bien porque es un país donde estoy viviendo, a final de cuentas, hoy en día. Bueno, después de este contexto, en México la influencia mayor es la de Occidente, o sea, por obvias razones. Y lo que permea en medios de comunicación es lo que Estados Unidos y Europa y la ONU mayoritariamente nos dejan saber. Sí. Explícanos tú el origen del conflicto que ha derivado en una guerra entre Ucrania y Rusia. Uy, realmente es un tema... Voy a regresar nada más para decir que tú estuviste en Ucrania, que estudiaste en Odessa, que viviste pues... no solamente, ahí están sepultados mis abuelos. Ahí están tus abuelos. Sí. O sea, y para nosotros, para nuestra familia, este conflicto es un conflicto literalmente muy profundo, muy doloroso. ¿étnico? No, es más profundo que eso. Es más profundo que eso. Desgraciadamente hay muchos juegos políticos, y estoy segurísima que la mitad ni las conocemos, las razones reales, ¿no? Segurísima. Hoy en día este conflicto, desde mi punto de vista, es un conflicto híbrido. Es un conflicto... Perdón, ¿a qué te refieres cuando hablas de híbrido? Híbrido es un conflicto militar, pero también es un conflicto de medios de comunicaciones. A
ver, es muy fuerte, sí. Me Sí. gustaría entender mejor. Entonces, lo militar lo entendemos. Sí, claro. Ahora, lo que se trata en medio de comunicaciones, toda la información que se quiere enseñar y se quiere mostrar sobre el conflicto, conociendo las noticias de diferentes lados, no solamente Rusia-Ucrania, sino de diferentes países, escuchando diferentes reporteros que están en el conflicto, conocemos solamente el 20-30% de la verdad. El 70%, y eso está comprobado totalmente, son noticias en cierta manera falseadas. Hay muchas noticias que no son verídicas. Y eso, desgraciadamente, provoca una equivocación, ¿Cómo sabes tú que no son verídicas? porque estoy inscrita en varias páginas web que están tratando los fake news. Y no simplemente esto es fake news y punto, ¿no? Sino estudian muy bien los documentos y verifican, y hay instituciones que se dedican a eso. Y no, otra vez, no solamente miro las ucranianas y rusas, porque es obvio, son dos países que, digamos, siempre van a intentar buscar la razón para uno mismo, ¿no? Intento mirar esas mismas páginas en países como Alemania, como Francia, como España, que existe. En diferentes idiomas. Luego, claro, también leo mucho, verifico datos. Entonces, no existe una sola verdad. No se puede decir que los ucranianos dicen la verdad o que los rusos dicen la verdad. Imposible. La verdad está por ahí en el medio. Y para entender la verdad también se necesita conocer mucho la historia y la cultura de esa región y qué es realmente lo que está pasando ahí. Y esa es una parte muy dolorosa. Claro. ¿Ucrania fue un país alguna vez? Ucrania se convierte en un país soberano independiente en el 91. Apenas. ¿Antes nunca fue un país independiente? No, nunca. De hecho, ¿Jamás? Jamás. La primera declaración de soberanía fue escrita en 1900, la primera. Y para 1917 Ucrania, pero no con el territorio que conocemos ahora. Mucho menos, era la tercera parte de lo que hoy vemos como Ucrania. Tenía el apoyo de Alemania y Austria para independizarse. Y según los historiadores, y otra vez, con los historiadores también tengo que buscar una información que sea neutral, porque claro, la información también, la historia también la escriben los ganadores, ¿no? Entonces, cuando la revolución en el 17, precisamente la Rada ucraniana pilla ese espacio, ese momento para, digamos, mandarle al zar su petición de independizarse. ¿Y qué es lo que pasa? Empieza la revolución y ese documento no llega. Entonces esa petición se queda en el aire. Y luego, desgraciadamente, empieza ya la revolución más fuerte, ¿no? En octubre. Entonces ya vienen los bolcheviques y Ucrania, esa región ucraniana, entra, digamos, entran ahí los bolcheviques y la pillan, ¿no? Ya se hacen cargo de ella. Ahí es donde Ucrania, la Rada, pide ayuda a Alemania para que les ayude. Alemania manda tropas para que ayuden a separar Ucrania, dejarla como un país independiente. ¿Por qué tanto interés? Se preguntarán. Ucrania, la verdad, el territorio que hoy en día es Ucrania, para ser más correcto, no todo, también parte de ello, es impresionante, pero es el territorio que más guerrillas ha tenido en toda la historia de Europa y Asia, en conjunto. ¿Y qué es? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es una zona muy atractiva. Es el centro. Es lo que une Europa con Asia. Es el centro, mero centro. Y todas las naciones querían ese centro, porque de cierta manera pueden controlar un poco. Y de alguna más. manera Bielorrusia, ¿no? No, y Bielorrusia y los países bálticos, todo desde Suecia, desde Suecia. Aquí lo estamos viendo en Entonces, la pero pantalla. todo eso era mucho más arriba. De hecho, los primeros conquistadores de la tierra ucraniana vienen desde Suecia. Uh-huh. Entonces, claro, es una historia muy compleja, pero las tierras, el territorio de Ucrania, lo que conocemos Ucrania, lo voy a repetir así, porque realmente hasta el siglo XVIII Ucrania era
un pedacito diminuto alrededor del río Dnieper. Y no era Ucrania, se llamaba Okraina. Okraina, que era... la traducción literal es en el abismo, como en el precipicio. En el precipicio. Uh-huh. Eso era Ucrania. Entonces, nunca fue país como tal, era como un reinado. Y eso es todo. Entonces, se convierte ya en una república anteriormente, en el año 22, gracias a Lenin. Lenin, viendo que el país es tan grande, para tener un control y un manejo y administración adecuada del país, forma las repúblicas y le reúne un poco de terreno de Rusia, porque era más fácil de, en cierta manera, administrar ese país, enorme país, porque es grande, hay que decirlo, ¿no? Sí, sí. Y entonces, pero eso no era incluso ni Ucrania de hoy. La parte de Donbass, Donetsk, Lugansk, se las otorgan en los años 30. De hecho, cuando se firma el tratado con Hitler, de que Hitler no va a ir con guerra a Rusia, a Unión Soviética. Firman, Unión Soviética le da esos pedazos a Ucrania, pero Hitler de todas maneras va. Luego, después de la guerra, se une también a Ucrania, Zakarpattia, toda la parte del norte, que antes le pertenecía al reino austrohúngaro. Y luego, Crimea, lo último, en el año 54 apenas, y fue un regalo de Khrushchev, quién sabe ni por qué. Simplemente a Khrushchev le gustaba mucho Ucrania y punto. Y claro, imagínense. Les anexa a Crimea. Les anexa a Crimea sin preguntarle nada a la gente. La gente se levanta al día siguiente y le dice, no, ustedes ya están en Ucrania. Aunque Crimea fue durante 300 años le pertenecía a Rusia. De hecho, fue Caterina la Grande la que lo conquistó de los turcos y los griegos. ¿Cuál es la riqueza que pueda ser tan importante e interesante Ucrania? Hay mucha riqueza en Ucrania. Hay una riqueza aparte cultural, porque Ucrania siempre fue parte de Rusia donde se desarrolló una entidad totalmente rusa. Pero hablando de, digamos, de riquezas más geográficas, las tierras de Ucrania y Bielorrusia son muy fértiles. Luego, las salidas al mar que te unen con Europa. Luego, tienen metales, tienen carbón, a montones. Y durante la Unión Soviética... Ahora van a padecer ustedes, porque no van a tener... Va a estar la cosa bastante muy complicada. El frío, Rusia ahora sí les va a apretar a todos. Muy complicada, pero son consecuencias de digamos, de tomas de decisiones, desde mi punto de vista, yo no soy político, pero desde mi punto de vista lógico, no fueron muy correctas. Y no se trata de ahora, se trata de mucho antes. Y, claro, en el 91, durante la época de la Unión Soviética, Ucrania se desarrolla tan fuerte que se considera la república número 1. Era la mejor república en el aspecto social, en el aspecto de producción. Tenía una infraestructura que a Ucrania venía la gente a vivir porque ahí se veía de maravilla, pero de maravilla. Y antes del año 91, para ser exacta, en Ucrania vivía 57 millones de habitantes. Era mucho. Para el año 2001-2002, 42 millones. Disminuyó la población. Porque se han ido muchísimos, han empezado a emigrar. Y ahora menos. ¿Por qué? Porque la vida a partir del 91, cuando Ucrania se independiza y empieza sus nuevas políticas, y etcétera. Primero el presidente Kravchuk, que estuvo nomás 2 años, luego le pidieron impeachment, pusieron a Kuchma, que estuvo 2 veces. Ucrania, la política que optan ese gobierno es de nacionalización, pero una nacionalización muy drástica, muy bruta. Y claro, teniendo en cuenta que Ucrania fue una región donde vivían los rusos, vivían kazajos, vivían de todas las regiones, vivían en Ucrania. Odessa era la ciudad más cosmopolita que existía hoy en día. Ahí vivían de todos, habían judíos, griegos, turcos, de todo.
Y de pronto, de un día a otro, optan por la política de nacionalización de que el ucraniano, pero en cierta manera... ¿Con un sistema socialista? Con un sistema capitalista. 100% capitalista. Algo que tampoco están preparados para optarlo, para organizarlo. Y desgraciadamente eso lleva que el país, año por año, año y año, va disminuyendo su calidad de vida. La pobreza que se desarrolló en Ucrania era extrema. Había mucha pobreza. Sí. Déjame hacer la pausa, ya son las 6 de la tarde con 11 minutos. Estamos platicando con Victoria Fernández Samudaeva. Vamos a regresar para que nos explique cómo detona este conflicto. Ahora volvemos. Porque hay que decirlo, vamos a fondo con Joyce Villa. Seguro la conoces. Te dice las palabras correctas cuando las necesitas. En momentos difíciles. Cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. A fondo. Con Joyce Villa. Son las 6 de la tarde con 15 minutos y seguimos platicando con Victoria Fernández Samudaeva. Fíjate, Victoria, que creo que es interesante ya con esta contextualización sobre Ucrania, la Unión Soviética, Rusia, etcétera, cuando empieza a ser nación y todo lo que nos has contado, sus riquezas, sus cualidades por las que puede ser deseada, sus problemas pues étnicos y sus problemas económicos y sociales. Que nos digas cómo se detona esta guerra, por qué se detona esta guerra. Oye, eso es... Porque cuando hay una guerra, inmediatamente la gente quiere tomar partido. En lugar de que quiera que termine la guerra ya, o que nunca... la gente por lo regular empieza a tomar partido. Es que los rusos, es que los ucranianos... Yo considero que eso es un error muy grande porque... Pero por eso es importante que nos digas cómo detona esto. Detona ¿Cómo sale hace tiempo. Conflicto? Este conflicto empezó, yo considero, en los años 80. Empieza el conflicto precisamente porque la economía
de Ucrania, de la Ucrania soviética, empieza a bajar en pique cuando viene Gorbachev y en cierta manera afloja todo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en Ucrania? Ucrania era realmente la república con más producción, con más fábricas, con más exportación de toda Unión Soviética, era muy rica. Imagínense, con ejemplos, ¿no? Ya saben que en Ucrania Unión Soviética construyó la única fábrica de los Antonov famosos. No en ninguna otra región, en Ucrania. Luego tenían 2 o 3 fábricas de construcción de aviones en Ucrania, no en Bielorrusia, en Ucrania. Y se fabricaban 30, 40 aviones al año. Es una inmensidad que se vendían al extranjero. Hoy en día no se fabrican ni 2. Se fue en pique. Pero en los años 80 lo que está pasando es que empiezan a cambiar el sistema energético. Se desarrollan las nucleares, que en Ucrania hay muchas nucleares, eso es otra de las riquezas. Pero también tuvimos Chernobyl, ¿no? Sí, no, eso, el factor humano siempre está ahí, pero está todo en Ucrania. Y digamos, el trabajo de los mineros, las minerías empiezan a disminuir, digamos, su capacidad de interés, ¿no? Entonces los mineros que antes vivían bastante bien porque se vendía y tenían bastante, les pagaban bien, de pronto empiezan a bajar. Y los mineros en los años 80, el desconfort, y ya no estaban muy contentos de lo que estaba pasando, empezaron a levantarse, ¿no? Pero no se levantaban por la cuestión de Ucrania, se levantaban por cuestión de simplemente que no les pagaban. Pero eso lo transforman en aquella ya época, casi en los 90, como un proceso de conflicto de que ellos son rusos y los otros no son rusos. En aquella época. Luego, empieza el 91, cuando se desmorona toda Unión Soviética. Y habían políticos muy inteligentes, políticos que veían hacia adelante, y uno de ellos, un político que me gustaba mucho, y Sobchak, Anatoly Sobchak. En el año 92, de hecho hay grabaciones, él decía, a ver, está bien que las repúblicas tengan su independencia, pero para que no tengamos conflictos étnicos y conflictos de culturas y todos, las repúblicas, si quieren separarse, se tienen que separar con el territorio que tuvieron antes de entrar a la Unión Soviética. Porque si no, eso a lo largo se va a convertir, eso es un fuego que está cocinándose en lento y que en cualquier momento le das un poquito de gasolina y se levanta. Ya saben perfectamente, el ser humano es muy manipulable. Entonces, cuando el ser humano vive mal, se le puede meter en la cabeza cualquier cosa. Entonces, a partir del 91, desgraciadamente, lo que les dije antes, en Ucrania, empezaron a meter la política de Ucrania para los ucranianos. Pero eso es absurdo, porque en Ucrania todo el mundo está mezclado. Entonces, empiezan a aparecer individuos que empiezan a jugar con ese sentimiento. Un sentimiento falso. Entonces, falso nacionalismo total. Pero que empieza a afectar a las demás personas que lo único que quieren vivir tranquilamente. ¿Y con quién se lo agarran? Con los mineros, con la región de Donbass y Lugansk, que es muy rica en minerales, en muchas cosas. Por eso pero las fábricas metalúrgicas estaban ahí. Eso es principio de los 90. Luego, en Ucrania, por la misma razón de que la economía se va para abajo, la política también, los juegos políticos son tan sucios que en Ucrania empieza a desarrollarse más bien, digamos, un politiqueo de oligarcato, porque las tierras empiezan a vender. Entonces, hoy en día, los oligarcas fueron lo que, en cierta manera, dividieron Ucrania en 3, 4 pedazos. No era la gente. Entonces, ¿qué pasa con Donbass? Cuando entra Poroshenko, que era muy nacionalista, desde el 91 había una cosa que empezó a chocarle a la gente, y era que empezaron a exigir que todas las instituciones se hablan solamente en ucraniano. Y era algo que la gente no entendía. ¿Por qué? Si toda la vida hablamos ruso y ucraniano. Se estudiaba en las escuelas, siempre se estudiaba ucraniano. Yo también estudié ucraniano. ¿Hablas ucraniano? No lo hablo, pero lo estudié. Ah, ok. Era obligatorio en la escuela. De hecho, la literatura, la cultura, en la época soviética es cuando más se desarrolla la cultura ucraniana de verdad.
la cultura alta, ¿no? De los libros, los mejores escritores, con Shevchenko, Lisa Ukrainka, era la época soviética. Y a partir del 91 todo eso baja. Y empiezan a desarrollarse posicionamientos culturales solamente relacionados con nacionalismo. Entonces, si tú no escribes o si tú no tocas obras, ¿no? De compositores ucranianos, no te ponen, no te permiten tocar. Así. Entonces, claro, ya empezó la fractura social de Ucrania. Y una fractura social, quieras o no quieras, siempre lleva a problemas, siempre lleva a conflicto. Entonces, los siguientes presidentes de Ucrania, yo los llamo pseudo presidentes porque ninguno fue elegido en una democracia, digamos, en unas elecciones normales. ¿Quién los elegía? Hacían una revolución, después de esa revolución aparecía uno que se proclamaba. ¿Eso fue cada vez que hubo uno Casi nuevo? cada vez. Kuchma 2 veces eso fue elegido, pero luego estaba Yanukovych y el otro, al que no me acuerdo ahora el apellido. No te preocupes porque los nombres no son Entonces, muy fáciles. Empieza la Revolución Naranja y gana Entonces, luego a la gente no le gustó, otra revolución, la gente va a la calle porque la gente pide que se quiten, porque la gente vive una pobreza extrema y mis amigos tienen que trabajar 3, 4 trabajos para sobrevivir. Mucha pobreza en Ucrania. Mucha pobreza, claro, también están los ricos. Entonces, una desigualdad tremenda. Está la clase media, pero no es la misma clase media que antes tampoco. Y entonces, cuando entra Poroshenko en vigor, estamos hablando del año creo que 12 o 13, 2012 o 2013, su política era literalmente muy derechista. Y a la gente de Donbass, él los llama, y eso está en internet, los que quieran pueden encontrarlo, personas de segunda clase. Nada, estos se calman si no les pagamos pensiones, si no les... y así. Entonces, esa región la empezaron a empujar como si fuera Ucrania. Y, claro, la gente empezó a levantarse allá, porque no les gustaba el régimen derechista que se empezó a desarrollarse en Ucrania. Se levantan gente que se siente rusa. Se levanta la gente de ahí, da igual, todos ahí están mezclados, ahí no puedes distinguir quién es ruso y quién es ucraniano. Entonces, todos hablan ruso y todos hablan ucraniano. Entonces, ¿por qué interviene Rusia? Rusia apenas interviene ahora, pero el conflicto empieza en el 2014, muy fuerte. El conflicto empieza con el gobierno ucraniano, que según quieren apaciguar a las revueltas que empiezan en Donbass, en Ucrania. En vez de negociar, llevan militares. Muere mucha gente durante estos años. Entonces, por eso se firmaron. Putin interviene en el aspecto de que pide a la Unión Europea que en conjunto lleguemos a una cláusula de paz. Se firman 2 acuerdos de Minsk. Se firman en Bielorrusia con el presidente de Alemania y el de Francia. Entonces, ellos eran de avales. Pero antes Crimea, ¿no? Sí, en esa época es que pero en Crimea según hubo un referéndum y la gente votaron, no sé si un 90% de que querían unirse a Rusia y etcétera. Y en cierta manera, si hablar en aspectos legales, tampoco existe un documento oficial que Crimea le pertenece a Ucrania. Esa es la cosa. Por eso es que Anatoly Sobchak desde un principio o lo hacemos ahora o vamos a tener problemas. Porque ya en el 91-92, Kuchma, Kravchuk, el primer presidente, lo primero que él pidió fue que Ucrania tiene que tener su propio ejército. Y eso chocó a Rusia. ¿Para qué? Si vivíamos bien, no necesitábamos un ejército nada más ucraniano. Y bueno, era paso tras paso que Rusia veía que Ucrania se quiere, es que no era ni independizar, era cambiar la mentalidad que se desarrolló en tantos años de convivencia. Estamos hablando de 300, 400 años que vivían juntos. ¿No tiene derecho a eso Ucrania? Tienen derecho, pero tienen que pensar también la gente, no pueden en 30 años hacerlo. No le pueden exigir a la gente en una generación que, ¿sabes qué? Cambia tu chip.
tú eres esto y porque vives en Ucrania eres ucraniano. O sea, la gente está muy mezclada. El 90% de las personas en Ucrania, todos tienen familia en fuera de Ucrania. Interviene Rusia. O sea, me acabas de decir hace un momento que mucha gente murió. Sí, por mucho. todos estos asuntos. Pero ahora interviene Rusia y está muriendo más gente. Ahora, la cuestión de la intervención de Rusia, no sé si fue en buen paso o si fue en mal paso, no conozco, no podremos decir realmente porque no conocemos exactamente todo lo que está detrás en ese juego, porque hay juego político, hay mucho juego político por parte de Europa, por parte de Estados Unidos. Durante todos estos años se han metido tantos armamentos a Ucrania que da miedo. Entonces te preguntas, ¿para qué? Entonces toda la locura esta de meter a la OTAN más cerca a Rusia era como si fuera, en cierta manera a mí me duele porque están utilizando Ucrania y eso es lo que más me duele. Nadie piensa en el pueblo realmente en Donbass y Lugansk, no piensan en ellos, son gente que están sufriendo más de 10 años. Ahí los niños están, desde que nacen, están viviendo ¿cómo se llama? En búnkers. En Donetsk y Donbass era cada 2-3 días caían bombas, pero no de parte de Rusia. Eso es lo peor, que de parte de Ucrania. Entonces, lo que pedía Putin durante todos estos 10 años es que por favor siéntanse y hablen. En ningún momento él dijo que, es más, en el acuerdo de Minsk, él pedía, junto con los otros presidentes, con el de Francia y Alemania, se acordó que Donbass y Lugansk nunca se van a separar de Ucrania. Dentro de Ucrania, lo que pedían era que llegue un acuerdo. Ellos mismos. Pero nunca se hizo. Como te decía hace un momento, está muriendo mucha gente, se están separando muchas familias. Bueno, Sí. Hay gente que ha ido a diferentes partes del mundo en busca de asilo, de auxilio. A México han venido, se le ha dado aquí alojamiento a mucha gente que ha venido de Ucrania. Está sufriendo mucha gente. Mucha gente. Y gente que queda mutilada, etcétera, y los muertos, por supuesto. ¿De qué manera se puede terminar esta guerra? El otro día el Papa hacía un llamado, el presidente López Obrador incluso decía que intervinieran el presidente de la ONU, el Papa, y mencionaba al presidente de la India por las relaciones que tiene con el gobierno ruso, etcétera. Pero tú, que estás más cerca de todo esto y que traes todo el contexto y todo el... ¿Cuál sería la salida para que esta guerra, que además no solamente está, como decíamos hace un momento, afectando a Ucrania, sino también a todo el mundo? Claro. A ustedes les va a pegar durísimo ahora con el tema Sí. de el carbón, ¿no? Necesitan ustedes, pues, para la temporada de frío que se acerca, y Rusia tiene el mango, el sartén por el mango al respecto. Vaya, Rusia con tantas sanciones que le ha impuesto, creo que se está riendo de todo el mundo, porque no pareciera que ni cosquillas les hacen. No, sí les hace cosquillas. Sí, Sí. yo sé que sí les hace, pero pareciera que ni cosquillas les hace. El caso es que en esta guerra todo el mundo sale perdiendo. ¿Cuál podría ser la salida? Desgraciadamente, en cualquier guerra, yo considero que ninguna guerra lleva a un paso positivo. Cualquier guerra lleva a la pérdida, lleva a dolores, lleva a rupturas muy fuertes. Este conflicto Ucrania y Rusia va a cobrar muchísimo, pero muchísima... van a tener unas consecuencias muy fuertes sociales entre la gente, entre la sociedad. Pero yo considero que como podrían parar es dejar de mandar armas. Por lo menos. Porque ¿Dejar de mandar armas a quién? A Ucrania. Pero ¿y entonces cómo se defienden si hay una guerra? Ahí está. O sea, si dejarían de mandar armas de esa cantidad, créame, yo estoy segurísimo que Rusia estaría obligada a parar, porque no estarán bombardeando a los que no tienen. Ahora mismo,
estos tienen. Y con cada vez Rusia está demostrando que Ucrania tenía todo el apoyo de la OTAN. Quiere decir que están teniendo razón de que la OTAN quería meterse. Entonces, es absurdo todo. O sea, al final de cuentas, simplemente agarraron un territorio para, no sé, mirar quién es el más fuerte. Así podría decir. ¿Y cómo va a terminar? Desgraciadamente no va a terminar bien, para nadie. Y sobre todo para Ucrania. Porque yo creo yo, claro, yo no soy político ni nadie para dar mi opinión, pero creo yo que Ucrania se va a dividir como país. Eso es lo que va a pasar, desgraciadamente. Ojalá me equivoque, ojalá. Pero eso es lo que dividir como país quiere decir algo parecido a lo que sucedió con Alemania. Como Yugoslavia. Como Yugoslavia. Sí. De hecho es el mismo escenario. La balcanización de Ucrania. Sí. Más o menos va a ser algo así, desgraciadamente, pero va a ser algo así. Las cosas, bueno, se están poniendo cada vez más difíciles. El orgullo de Rusia, el orgullo de Putin, ¿podría doblarse o podría verse afectado? O sea, es que si se retira Rusia es un golpe para el mismo Putin, ¿no? Sí, aquí, viendo desde el punto de vista de Rusia, claro, Putin no se va a ir para atrás, a menos que digo que haya una situación de que estos no están respondiendo, entonces él se va a ir para atrás. Pero como responden, pero bueno, eso es de mi punto de vista, no voy a digamos, a comentar algo que realmente no soy experto en esto. ¿Por qué Rusia, teniendo el ejército que tiene, el armamento que tiene, todo el poderío que tiene, no ha terminado ya con esta guerra contra Ucrania, que es podríamos decir cualquier cosa? Bueno, desde mi punto de vista, pianista, yo considero que, por eso dije al principio, ahí hay más juego de lo que sabemos. Ahí hay mucho juego. Y sobre todo es un juego, es una guerra, es que no es una guerra, es un conflicto entre dos hermanos. De cierta manera, está el hermano mayor y el hermano menor que quiere su voz, pero el hermano mayor no se lo deja. O sea, es un conflicto que si les hubieran dejado en cierta manera paz entre ellos, se hubieran entendido muy rápido y hubiese terminado. Pero eso escaló a nivel internacional y es algo que desgraciadamente yo considero que está dando más un papel más negativo que positivo desde mi punto de vista. Igual me equivoco, ¿no? Pero considero que es así. Me habías comentado que Rusia pidió ingresar a la OTAN. Sí. De hecho, en el 2003 o 2004 existen también las grabaciones en YouTube. La gente, si quieren escuchar, pueden escuchar. Durante un encuentro entre los países de la OTAN, Rusia, de hecho, 2 veces dejó los documentos para que la acepten a la OTAN. De hecho, fue con Putin. Él tenía una visión muy clara. Y la OTAN se negó. Se negó 2 veces. Las 2 veces. Si Rusia estuviera en la OTAN, no tendríamos este conflicto. Es más, diría que no necesitaríamos la OTAN, porque la OTAN fue formada de cierta manera para respaldarse de la Unión Soviética, pero es que ya la Unión Soviética no existía, pero la OTAN seguía. Entonces, claro, hay que mirar todas las perspectivas, pero desgraciadamente aquí el único pueblo que realmente sufre es la gente que vive en Ucrania. Y no voy a decir ucranianos, porque son gente que son ucranianos, son bielorrusos, hay bielorrusos viviendo ahí, hay rusos viviendo ahí, hay gente de muchísimas nacionalidades viviendo ahí, y están todos en un solo, digamos, en un círculo sin salida, en cierta manera, porque uno no quiere ceder y el otro tampoco. Pero lo feo de todo esto es que, Putin, es un personaje, ¿no? Cada uno podría tener su pensamiento sobre él, no se trata de la personalidad de él, es un personaje. Si él dice que vamos a luchar hasta el final, bueno, eso. Pero cuando en vez de Ucrania dice que vamos a luchar hasta el último ucraniano, no el presidente de Ucrania, sino el presidente de Estados Unidos o de Inglaterra, ahí te quedas, pero desde mi punto de vista, ¿con qué derecho ustedes están poniendo en el fuego a gente que ni son de vuestros países? ¿Por qué dicen esas frases? Hasta el último ucraniano no podemos ceder a... ¿Pero qué es eso? En vez de decir, ¿saben qué? A fuerzas
quitamos sanciones si se sientan a hablar. Pero no se hace. Si quisieran lo hubiesen hecho. Yo creo yo. Oye, pues ya el tiempo se nos terminó desde hace un rato. Oye, dos preguntas así rapidísimas. Sí. Una, la política de género. ¿Cómo es en Rusia? Porque hay varias leyendas en relación al tema. Por un lado se dice que el gobierno de Putin es un tanto cuanto así como de macho, ¿no? Poco feminista. Y por otro también hay quienes comentan que persigue al homosexualismo. A ver, son dos cosas diferentes, por eso Sí. voy a hablar primero sobre la política de sí te género. pido breve. Muy rápido, Sí. voy muy rápido. Con la política de género, Soviética, Rusia tiene una política muy fuerte en contra, en apoyo a las mujeres, realmente muy fuerte. De hecho, en la Unión Soviética las mujeres tenían los mismos derechos que los hombres, literalmente, en todos los aspectos. Entonces, eso todavía sigue. Las mujeres, por ejemplo, una mujer que da luz en Rusia obtiene tremendos beneficios, le paga el gobierno, le ayuda tremendamente a los niños, los jardines de niños van gratis. Hay mucha ayuda a la mujer, mucha ayuda. Bueno, de que hay hombres que no saben portarse, eso es en todos los países. Ahora, la parte de la homosexualidad es otro tema muy, muy importante. En Rusia no se niega la homosexualidad, no se persigue, pero, aquí está el pero, está prohibidísimo todo lo que se trata de la publicidad con temas homosexuales. Por la razón que los niños tienen acceso a la televisión, entonces ven actos que no entienden, no tienen todavía la psicología formada, entonces por esa razón, pensando en las nuevas generaciones, optaron que las publicidades no se utilizan contextos homosexuales, punto, nada más. Pero en todo lo demás, según yo, está bastante tranquilo. Se respeta. Sí, no hay esta casa de brujas. Las parejas homosexuales. No, hay parejas homosexuales y hay de todo. Bien. Y por último, rapidísimo, Sí. ¿cómo percibes que venga el gobierno de López Obrador allá en España, en Europa? En España quieren muchísimo México, mucho México, realmente lo quieren mucho. Y en Cuba también. En Cuba también y en Rusia también. Y en Rusia también. En Rusia quieren mucho a México, mucho. Y de hecho los rusos simpatizan muchísimo a la cultura mexicana. Siempre venían muchos rusos aquí, a Cancún estaba así de rusos cuando se podía. Y en España el mexicano es como digamos el cuate, ¿no? Es como los cubanos para España, ¿no? Son parte de la cultura española en cierta manera. De que hay problemas, los hay, que hay gente que no le gusta, eso siempre habrá. Pero de respeto, yo por ejemplo en España nunca he escuchado alguna frase de desrespeto a un mexicano, nunca. Al revés, en los actos culturales mexicanos siempre vienen muchos españoles, aprecian muchísimo la cultura mexicana. Y eso es yo considero que eso es algo muy positivo. Siempre se ve en la cultura. ¿Y a López Obrador en particular? No voy a decir lo que no sé, porque realmente hoy en día no sigo la política española sobre todo, porque es un tema primero que no domino mucho, sobre todo de hecho ni en Rusia Ucrania domino mucho, simplemente por parte histórica entiendo lo que está pasando, ¿no? Por eso tengo mis pensamientos. En España, a López Obrador yo considero que lo respetan totalmente, pero me gusta que México tiene su propio camino. Me gusta que México creo yo, es lo que escucho, que México está optando por su propia identidad, por su propio desarrollo. Yo considero que eso está bien, eso está correcto, porque México es un país riquísimo, con una historia y con unas raíces impresionantes que estamos todos de acuerdo que América no lo tiene y muchos países no lo tienen. Al referirte a América te refieres a Estados Unidos. Sí. México es un país que podría realmente es la cuna de la civilización en cierta manera latinoamericana. Entonces está bien que México tenga su propia voz. Pues Victoria, Miguel Ángel Noverola González habló. Un besito a ellos dos. Dice Victoria, amplia explicación, muy buena sobre esos países, nos ilustra para conocer y entender las cosas. Bueno, pues Victoria, yo te agradezco mucho que hayas estado esta tarde aquí con nosotros platicando. Muchísimas gracias. Nos ayuda mucho a entender algunas cosas que a la distancia, en la deformación de
la información y todo esto, pues a veces es más complicado. Sí. Muchas gracias por aceptar venir aquí, pues más de una hora. Gracias a usted, y realmente fue un placer de hablar sobre este tema que es muy complicado y puede tener diferentes visiones. Esta fue la mía. Victoria Fernández Samudaeva. Bueno, pues muchas gracias. Son las 6:41 PM. Nosotros nos vamos ya. Enseguida, después de la cama musical, vendrá ya Juan Pablo Sevilla Telles y todo el equipo en Reporte la Noche con la cosecha informativa. Y luego a las 9 no se pierdan ustedes Vive Hoy con el psicólogo Paco Evia. Creo que va a estar muy interesante el programa de hoy. No lo pierdan ustedes. Mañana tempranito a las 5, Carlos Arturo Cabrales Aguilar, que está de aniversario. Está cumpliendo aniversario de su programa de Amanecer de mi Tierra. 5 en punto de la mañana, así que no hay que perdérselo. Luego a las 6, Hugo Triano y todo el equipo en Buenos Días Telereportaje con el servicio social y con los avances informativos. Y a las 7, Manuel Sevilla y Telereportaje. Dios le bendiga, pásela muy bien. Son las 6:42. ¡Arriba, corazones! ¡Adiós!